Bendiciones, qué privilegios estar nuevamente con ustedes, un domingo más, un mensaje dominical más para edificar nuestra vida. Pensando un poco en las oportunidades que tenemos nosotros de celebrar las bondades de nuestro Señor. Creo que todos podemos en este día, en esta mañana, tarde, noche, donde usted nos esté viendo, podemos nosotros decir que Dios ha sido bueno, que Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Desde que le hemos nosotros conocido, Él siempre se ha mostrado fiel, Él siempre se ha mostrado bueno para nosotros. Y quiero hablarles del valor que tiene el valor que tiene recordarle a esas nuevas generaciones de creyentes, de cristianos, lo bueno que Dios ha sido. O sea, cómo Dios ha tratado a las generaciones anteriores. Por ejemplo, nosotros podemos ver lo importante que es venir y enseñarle a las nuevas generaciones de cristianos cómo Dios nos ha tratado a nosotros, cómo Él se ha mostrado fiel y bueno para nosotros en el pasado y lo sigue haciendo en nuestro presente y estamos completamente seguros que lo seguirá haciendo en el futuro. Entonces tiene un valor sumamente importante estar enseñando y recordando a estas nuevas generaciones de creyentes lo bueno y fiel que es el Señor. Y me gustaría entonces hablarles de ese tema, recuerden. Y quiero basarlo en Deuteronomio capítulo 1. Cuando miramos nosotros el versículo 8, miramos que la palabra del Señor dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Esta palabra de promesa, o sea, que deben de recordar que el Señor ha prometido la bendición de la tierra prometida, que se la juró a Abraham, Isaac y Jacob y a la descendencia, a su descendencia. Ahora, nosotros vemos que este verso es el último de esa primera parte de Deuteronomio capítulo 1, que hoy en día nosotros sabemos que hay muchas versiones de la Biblia y muchos hoy en día están utilizando, por ejemplo, la nueva versión internacional, hablando de Biblias en español, ¿verdad? Para Latinoamérica. Y miramos nosotros que cuando la nueva versión internacional titula esta primera parte del versículo 1 al 8, lo hace como la orden de Moisés para que salgan de Horeb. O sea que Moisés ordena al pueblo salir de Horeb. Pero cuando usted ve, por ejemplo, la nueva versión de las Américas, esta le da el título de la orden para entrar a la tierra prometida. Y algunos que están utilizando la traducción del lenguaje actual solamente le da el título a esta primera parte del capítulo 1 de Deuteronomio como el discurso de Moisés. Pero yo sé que muchos de nosotros aún utilizamos la versión Reina Valera de 1960, que creo es la versión más usada por la comunidad evangélica protestante, ¿verdad?, de Latinoamérica. Y cuando vemos nosotros el título que le da la Reina Valera de 1960, dice el título: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. O sea que el Señor en esta parte, y vemos entonces cómo lo titula la Reina Valera del 60, que creo que es la más adecuada para el tema del sermón de hoy, que es recordar, recuerden. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Moisés les está recordando a ellos la promesa que el Señor les ha dado. O sea, de entregarles la tierra, como dice el versículo 8. Yo os he entregado la tierra. O sea, que esa es la promesa que ellos reciben. Y debemos entonces recordar nosotros esa fidelidad de Dios con su pueblo, que Dios siempre fue fiel con ellos y Dios les cumplió esa promesa de entregar la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Y también miramos nosotros entonces que es importante constantemente enseñar y recordar las promesas del Señor que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Por eso es
que el mensaje de hoy es recuerden las promesas, recuerden la fidelidad del Señor, recuerden lo bueno que ha sido, recuerden la misericordia, o sea, recordemos lo que está escrito en su palabra y eso entonces va a edificar nuestras vidas. Debemos de estar motivando también, aparte de enseñar, motivar a estas nuevas generaciones para que estos se fortalezcan en el Señor. Entonces Moisés, que está dando este discurso, como lo titula la traducción del lenguaje actual, o esta orden, o recordándoles, está entonces diciéndole, recuerden las victorias del pasado. Echemos una mirada al pasado y miremos entonces cómo el Señor se ha comportado, cómo Él ha tratado a su pueblo. Y Moisés entonces piensa, en ese momento, está con una nueva generación, una generación que nació en el desierto, y esta generación entonces ya tiene 40 años, ya tienen 40 años de estar vagando por el desierto, y Moisés piensa que esta nueva generación corre el peligro, el riesgo de olvidarse de las victorias que Dios les había otorgado. Entonces, al Moisés percibir que hay un riesgo de que ellos se olviden, ¿verdad?, de esas victorias del pasado, él entonces viene y se las recuerda. Y entonces les habla de dos victorias que miramos nosotros en el versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Versículo 4. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Y les menciona entonces Moisés a esta generación de 40 años dos victorias. La victoria sobre los hijos del rey Sehón y todo este reino que él gobernaba, ¿verdad? El rey de los amorreos, y le menciona entonces también la victoria sobre Og. Cuando vemos a la victoria sobre el rey Sehón, Dios en esa oportunidad quiso ser justo con este rey, a tal grado que cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, se mandaron emisarios para que hablaran y negociaran con el rey, y le propusieron, ¿verdad?, pasar por su tierra, por su reino, y ellos no iban a desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente iban a utilizar el reino para cruzar. Pero este rey se mostró ante el mandato del Señor, porque la orden era del Señor que cruzaran por esta tierra, y el rey entonces, Sehón, se mostró ante el Señor de una forma arrogante y no quiso aceptar entonces que el pueblo pasara por su tierra, y entonces el Señor simple y sencillamente, al ver su actitud de arrogancia, de no ceder, prestar su territorio para que el pueblo de Israel cruzara, entonces vino y lo destruyó, derrotó al rey y perdió a este rey todo su reino, porque el pueblo de Israel los derrotó en batalla. Esa es una victoria que entonces estas nuevas generaciones deben de recordar. Y la otra es sobre el rey Og de Basán, que cuando usted ve esta historia, claro, no se la voy a contar toda, pero para que usted tenga una idea quién es este rey, ¿verdad?, de Basán, el Og de Basán. Este era el enemigo que era más, o digamos, mucho más diferente en cuanto a fortalezas, en cuanto a ejército, en cuanto a poderío que el rey de Sehón, porque este estaba bien protegido, tenía fortalecido su reino, y este rey era el último de los gigantes, dice la Biblia, el último de los gigantes. Y entonces este rey es el que tiene ciudades fortificadas, y a causa de este rey, de sus ciudades fortificadas, es que los 10 espías
que fueron enviados a reconocer la tierra, eran 12, junto con Caleb y Josué, pero 10 de ellos, ustedes recordarán la historia, y si no la sabe, le digo que estos 12 fueron, reconocieron la tierra, vieron que eran ciudades fortificadas, vieron que habían gigantes, y cuando regresaron a dar entonces lo que es el informe de su reconocimiento de esta tierra, 10 de ellos fueron pesimistas, 10 de ellos entonces dijeron simple y sencillamente, no podemos entrar porque tienen ciudades fuertes, son gigantes, nos van a destruir. Y entonces a causa de este rey y estas ciudades es que estos 10 entonces no quisieron conquistar la tierra en ese momento, y esa generación entonces desconfió de Dios, así de sencillo. Esa generación escuchó entonces la voz de estos 10 espías y se volvieron pesimistas y no confiaron en que Dios les podía entregar la tierra. No así Josué y Caleb, que sí dijeron, vamos y conquistemos, porque tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, tenemos la promesa de que la tierra es nuestra, como dice el versículo 8, mas Dios ha entregado la tierra, ¿verdad? Esa tierra que Él había prometido. Y ellos confiaron en el Señor, pero el pueblo y esa generación no quiso entonces confiar. Y entonces es este rey Og de Basán el que produjo entonces que este pueblo desconfiara. Entonces, tenemos que recordar nosotros con esta historia de estos dos reyes derrotados por parte del Señor, que es parte entonces de ese discurso de Moisés a esta nueva generación. Y en otras palabras, en resumen, le está diciendo, recuerden, no hay ciudad fortificada, no hay gigante que se pueda interponer ante Dios. Si Dios dio la promesa de que va a entregar la tierra, Él lo va a hacer. Entonces creo que nosotros en este día tenemos que recordar que si Dios ha prometido algo, Él lo cumplirá. Él va a cumplir su propósito divino en nuestras vidas. Y no hay nada, no hay barrera, no hay cadena, no hay muro, no hay atadura que se pueda interponer ante el poder del Señor. El Señor es todopoderoso. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos en nuestra generación, los que quizá ya tenemos 10, 15, 20, 30 y muchos más años en el Señor, los que ya tenemos varios años de estar en este andar de fe, en este camino del cristianismo, tenemos nosotros que pensar qué estamos enseñando, qué le estamos enseñando a esta generación, esta nueva generación de creyentes, porque miramos a nuestro alrededor que quizás familia, amigos, conocidos, ya están comenzando a ir a la iglesia, y usted de repente ve a través de las redes sociales o en su vecindario que ya la persona que quizás usted conoció de su juventud o de su niñez y que en su momento no iba a la iglesia, pero ahora usted lo ve que está yendo a la iglesia y lo ve motivado y lo ve asistiendo y lo ve ahí predicando. Y entonces, cuando usted ve estas nuevas generaciones, ¿cuál es su papel? ¿Cómo usted debe de plantarse frente a ellos y qué va a hacer usted entonces? Porque lo que tenemos que hacer es evitar que estas nuevas generaciones se olviden de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer con ellos. Es comenzar a recordarles una y otra vez la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe que cuando alguien comienza en el Señor, en el camino de fe, es muy probable que los ataques comiencen, ¿verdad?, una y otra vez y comiencen a debilitarlos, y muchos retroceden, muchos comienzan a volver a su vida pasada. Entonces tenemos que venir nosotros y enseñarles, recordarles la fidelidad del Señor, que aún en medio de las pruebas, en medio de las luchas que ellos enfrenten, porque lo van a enfrentar, van a enfrentar luchas y pruebas, tienen que recordar que Dios es fiel y que si Dios los ha llamado, Él los va a respaldar, que el Señor es el que entrega la victoria. Entonces, tenemos que recordar nosotros, y por eso el tema de hoy, recuerden,
recuerden, Dios es fiel, Dios es bueno. Entonces nosotros podemos ver que Él ha dirigido a los suyos. Desde el principio ha tomado a hombres, ha tomado a mujeres y Él entonces los ha ungido, los ha elegido y los ha respaldado, los ha impulsado y los ha usado como Él ha querido grandemente. Entonces vemos nosotros que los líderes que fueron ungidos por el Señor, tomados por Él para ser usados, cumplieron su propósito, porque si vemos nosotros el liderazgo de Moisés, cómo el Señor se manifestó. Y cuando vemos su liderazgo, entonces vemos a Moisés siendo ese instrumento de Dios, ese líder que Él escogió, y el Señor lo usó entrando a Egipto, presentándose ante Faraón y enviando las plagas a través de él. Luego lo vemos en el Mar Rojo, abriendo el mar y cruzando el pueblo, ¿verdad?, en seco. Lo vemos nosotros al pueblo vagando en el desierto, pero lo vemos alimentándose y el Señor manda maná del cielo, agua de la roca, y miramos nosotros entonces que todo esto fue a través de ¿quién? A través del liderazgo de Moisés, porque Dios cumplió su propósito con él. Y cuando Moisés entonces termina su liderazgo, termina su tiempo en esa tierra, el Señor levanta a Josué y comienza entonces a través de Josué el Señor a cumplir su propósito divino, y lo vemos entonces abriendo el Jordán y el pueblo pasando en seco, lo vemos derribando los muros de Jericó, lo vemos derrotando a reinos de la tierra prometida para conquistar la tierra. Y usted puede encontrar en la Biblia que los reyes que él derrotó fueron 31 reyes los que Josué derrotó bajo su liderazgo. Entonces miramos nosotros que la importancia que tiene recordarle a estas nuevas generaciones lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y lo que el Señor seguirá haciendo con su pueblo, con sus hijos, que entiendan que el Señor los ha ungido, los ha escogido, Él los va a usar. Así que también tenemos que comenzar nosotros a recordar, y quizás en este día, si usted ha olvidado las promesas del Señor, ha olvidado por qué el Señor lo ha escogido a usted, si usted se olvidó de por qué Dios lo ha llamado, este es el día para recordar, y recordar que Dios es fiel y que Dios en medio de su fidelidad lo ha escogido a usted y que lo ha bendecido grandemente y que está dispuesto a seguirlo bendiciendo. Hay que recordar que continuamente se debe de enseñar entonces a las nuevas generaciones que el Señor es el que da cada una de las victorias. Él es el que da la fuerza, Él es el que da la sabiduría, Él da la inteligencia, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Es importante que no lo olvidemos en este día. No olvidemos que es Dios el que unge, el que escoge al liderazgo para cumplir su propósito divino. Que Dios es bueno, no podemos olvidarlo. Que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por este momento de reflexionar en tu palabra. Mi Dios, bendecimos tu nombre. Oh Dios, te suplicamos que no permitas que olvidemos tu fidelidad. Que nosotros en este día recordemos que tú eres fiel, que siempre has sido bueno, que siempre seguirás siendo bueno con nosotros. Gracias porque eres tú quien nos escoges, como escogiste a Moisés para hacer grandes milagros y prodigios, como escogiste a Josué para seguir haciendo grandes milagros y prodigios, y así a cada uno de los héroes de la fe, a cada uno de aquellos hombres y mujeres que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Señor, que así como los escogiste y usaste, a ellos también nos has escogido a nosotros y nos usas a nosotros. Señor, que no olvidemos que eres tú quien ha dado la victoria, y que entonces podamos nosotros enseñar y recordar a estas nuevas generaciones de creyentes, Señor, que se están levantando, oh Dios, aquellos que están siendo añadidos a la iglesia, que
tú eres fiel. Que les enseñemos y recordemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos, Señor, por esta palabra. Añade bendiciones a ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Solo quiero decirles que el versículo 11 de Deuteronomio capítulo 1, entonces dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Promesa del Señor, que el Señor entonces haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Él ha prometido bendecirnos, y yo creo que Él lo hace. Él nos bendice. Muchas bendiciones para todos. Sigan disfrutando de este domingo precioso que el Señor nos regala, y siempre recordando que Él es fiel, que Él es bueno. Bendiciones.